Continuamos entonces con lo que sería la propia contratación del servicio de auditoría. Ahí va a existir una relación contractual entre dos partes. Uno es el auditor o estudio de auditoría y el otro es el propio cliente, que será la empresa a auditar. Ahora bien, hay condiciones o ciertos aspectos que hay que tener en cuenta antes de prestar un servicio contable de esta naturaleza, ¿sí? Principalmente es que el ente debe haber preparado sus estados contables conforme a un marco contable de razonabilidad en este caso, como son las normas contables aprobadas por la FAPSE, ¿sí? Emitidas y aprobadas por la FAPSE. Y aquellas empresas que de manera voluntaria u obligatoria deben preparar sus estados contables conforme a las normas internacionales de información financiera o las normas internacionales de información financiera para pymes. Ahora bien, también la empresa, es decir, sus propietarios, su órgano de gobierno y sus funcionarios deben comprender que en la auditoría, ¿de qué se trata la auditoría? ¿Sí? Entonces el auditor en algunos casos debe informar adecuadamente de qué se trata su trabajo, que no es una investigación policíaca, no es una especie de actuación judicial como puede ser una pericia, y tampoco es una investigación de la FIP, ¿sí? Eh, sino que simplemente es una revisión de los estados contables si están preparados conforme a ese marco contable que fue aplicado. Ahora bien, y también que, como todo trabajo de contabilidad, en todos los trabajos sucede lo mismo, en este caso, como auditor, debe tener acceso a la información. Es decir, debe haber una disposición de la empresa. Obviamente esto va a comenzar de los dueños o órganos de gobierno y el mismo actitud o enfoque de tener su funcionario, su gerencia, su administración, respecto a que el auditor deberá tener acceso a distinto tipo de información del ente, ¿sí? Es decir, el ente debe permitir el acceso a la información contable, a los libros, desde sus estados contables hasta a sus libros contables, su libro diario, sus auxiliares en su caso, mayores auxiliares, sumas y saldos, inventarios y balances. Debe tener acceso a toda la información con la cual fue preparado sus estados contables, que nutrió de alguna manera todo el sistema contable, ya sean contables y extracontables también. Es decir, ¿por qué? Porque el auditor va a requerir, va a necesitar obtener evidencia de auditoría, y esa evidencia va a provenir de aquellos procedimientos que va a, a ejecutar en la auditoría, y para ejecutar esos procedimientos necesita acceso a la información. Básicamente, en este caso sería información a través de registros contables como libros, estados contables y todo otro registro que puede estar en soporte papel, en soporte digital o ser parte de un sistema, un ERP, para poder acceder y poder eh, validar aquellas manifestaciones que tienen los estados contables, saldos de cuentas, transacciones, etc. Entonces, el ente debe permitir que el auditor pueda acceder al sistema contable y al propio sistema de información, ya que un sistema contable recibe información de los restantes módulos, componentes o áreas, como compras, ventas, producción, almacenes, comercialización, recursos humanos. Todos generan información contable, del cual el sistema contable va a procesar, va a registrar y va a exponer adecuadamente. Ahora bien, hay otro tipo de información que debe acceder el auditor, como por ejemplo lo que serían libros societarios, como puede ser el libro de acta de asamblea donde se tomaron las decisiones más relevantes. También va a poder acceder a información, puede ser de tipo legal,
como en este caso puede ser información provista por sus asesores legales, información concerniente a sus bienes de uso, como puede ser el registro del automotor, información sobre sus bienes inmuebles, terrenos, edificios, almacenes, depósitos. Entonces, hay mucha información documentada, hay mucha información que puede proveer el ente y que debe estar dispuesto que el auditor pueda acceder. También el acceso irrestricto a aquellas personas que pueden ser desde el propietario, propietarios, administradores, gerentes, que el auditor solicita entrevistar. Es decir, que las fuentes de información para una auditoría puede ser documentada, pero también puede provenir de indagaciones al personal, indagaciones a gerentes, incluso en pymes, indagaciones al dueño, que muchas veces quien no solo ejecuta, administra y controla la empresa, que puede ser la fuente más confiable. Entonces va a acceder a través de indagaciones, preguntas, entrevistas, cuestionarios, distinta información que tal vez ayude a interpretar lo que los documentos y registros hacen o revelen situaciones novedosas, nuevas, que tal vez no estén registradas. Y también puede tener el auditor, en acuerdo con la empresa, acceso a las instalaciones, ya sea, por ejemplo, acceso al área de producción o al área comercial, de ventas, de cajas, para hacer arqueos, por ejemplo, que el auditor puede hacer, o poder observar procesos de registración de inventarios en los almacenes, o el mismo ser un procedimiento que también es poder ejecutar el inventario físico, puede observar, mejor dicho, el proceso de control, etcétera. Es decir, no me quiero adelantar por ahí con los tipos de procedimientos, pero el auditor también puede tener acceso. Si la entidad tiene que estar dispuesta. Ahora bien, en este caso debe verificar el auditor la integridad del cliente. Es decir, el cliente está dispuesto a ser auditado, comprende de qué se trata el trabajo. Sobre todas las cosas, el auditor debe detectar la disponibilidad del cliente, es decir, si establece limitaciones y hay una resistencia a que el auditor pueda acceder a la información, bueno, deberá considerar si puede tomar ese cliente o no, porque puede ocurrir que el cliente diga que sí, pero en las actitudes, en la resistencia pasiva a entregar información, en la demora, eh, el auditor va detectando si es, digamos, un buen cliente para ser auditado o un cliente que tal vez va a resistir, va a pelear, va a poner limitaciones para que el auditor no tenga la información. Y sin información no hay auditoría. Sería básicamente la regla. Entonces, conocer la integridad del cliente. También conocer un aspecto importantísimo, si el cliente establece limitaciones a los honorarios, porque puede ser que sea un trabajo fantástico, que el auditor sepa qué hacer y transmitírselo al cliente, evaluar los recursos y el tiempo para hacer una auditoría, pero el cliente no quiere pagar los honorarios adecuados. Entonces, debe comprender si el cliente es solvente para pagar, si tiene un flujo de fondos para hacerlo y sobre todas las cosas si quiere pagar. Y evitar situaciones, bueno, donde puede que genere problemas en el futuro, el no pago, el atraso y demás. También conocer si el cliente está en actividades u operaciones vinculadas al lavado de activos, donde estaría implicado el aspecto legal del lavado de activos, financiamiento del terrorismo. Si sospechara eso, bueno, debería abstenerse por ahí de hacer esa auditoría. Y, y eso lo vamos a desarrollar más adelante. Y se desarrolla mucho más en Auditoría 2. Ahora bien, también hay otro aspecto a tener en cuenta y es que tal vez el cliente haya un conflicto de interés. ¿Sí? ¿Qué es un conflicto de interés? Que el auditor sea auditor, asesor o contador de una empresa, por ejemplo, competidora. En este caso, el Código de Ética no prohíbe tal situación ni hay riesgo de independencia, pero sí es deber del todo profesional
de informar al ente la situación, de reportarla. Hay distintas situaciones entonces que se pueden ir dando. Conocer esta situación se debe informar, como hablamos, la integridad del cliente y sobre todo hay determinadas cuestiones que el auditor debe tener que es lo que sería los recursos que el auditor debe poseer para poder trabajar en un trabajo de auditoría. Es decir, no todas las auditorías son iguales. Hay auditorías de pymes muy simples, donde tal vez no haya tanta formalidad y requiera de, que son más fáciles de hacer y requiera de pocos recursos de tiempo, de trabajo, de procedimientos a aplicar, pero hay auditorías mucho más complejas de empresas medianas, ni hablar de las empresas grandes, donde sabemos que hay estudios de auditoría que directamente tienen, son empresas internacionales como las Big Four o grandes estudios de auditoría que tienen los equipos de trabajo, los profesionales con conocimiento, tienen programas de trabajo ya planificados, tienen sistemas que les permiten gestionar toda esta información, este gran volumen de información que deben procesar. Entonces, eh, un auditor o un pequeño grupo de trabajo de auditoría puede trabajar obviamente en pymes, pero no en empresas medianas o grandes. Debería abstenerse, por ahí pesca un cliente grande, podríamos decir, y debe abstenerse de tomar tal cliente, ¿sí? Porque debe evaluar su propia capacidad. Primero, tener el conocimiento de la actividad del ramo de la empresa. Es fundamental conocer y comprender esa actividad. Comprender también las normas contables, legales y regulaciones que involucran a esa empresa. Es decir, todo auditor debe tener un conocimiento profundo de las normas contables. ¿Sí? Yo sé que esto es básico para todos los contadores, pero no siempre es así. Un conocimiento de las normas de auditoría, tener experiencia, lo ideal sería de antecedentes de haber realizado auditorías similares, ¿sí? Y esto es lo que distingue básicamente a un auditor de un contador, ¿sí? El contador sabe mucho de normas contables, pero el auditor tiene un conocimiento más profundo de las normas de auditoría, ¿sí? Y tiene la pericia y la experiencia de haber trabajado en auditorías y de los puntos importantes a tener en cuenta. Tiene la práctica, tiene la pericia, como habíamos dicho, para poner procedimientos, obtener evidencia y evaluar esa evidencia para emitir una opinión. Todo contador puede ser auditor, pero todo auditor debe tener estas competencias y sobre todo contar con todos los recursos para poder hacer un buen trabajo, que es lo principal. Y en caso de no poder hacerlo, abstenerse y decir, bueno, mira, este cliente no lo voy a poder atender porque, bueno, falta el tiempo, falta el equipo de trabajo, hay que procesar mucha información. No tengo el conocimiento profundo, por ejemplo, de una empresa constructora. Si no sabemos lo que es una empresa constructora, nos va a llevar mucho tiempo comprender la actividad y las costumbres del negocio, la operatividad de la actividad, podríamos decir. Entonces, o se busca ayuda en otro colega o nos asociamos con otro estudio de auditoría o directamente se delega el trabajo o se rechaza. Puede ocurrir que pueda obtener información, que empiece el trabajo de auditoría en sí, se hace el contrato, empieza el trabajo de auditoría, obtiene información adicional que, bueno, descubre aspectos que en un principio no había notado y puede rechazar y desistir del encargo. En ese caso lo que podría hacer es comunicar al cliente la situación de que no puede continuar. Puede haber por regulaciones y aspectos legales que debe informar un organismo regulador su decisión. Pero básicamente son los puntos que yo quería enfatizar
de cómo debe tener en cuenta para hacer antes de firmar un contrato de auditoría o de prestar un servicio.